Buenos Buenos días a días, todos. compañeras, compañeros, bienvenidas, bienvenidos todos. Vamos a dar inicio a esta sesión muy especial porque hoy empieza una nueva generación de este diplomado, la cuarta, y tenemos, le voy a dar la palabra al presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida. Adelante, Rafael. Muchas gracias Bueno, por muchísimas gracias. Bueno, yo quiero decirles dos cosas. Estoy muy emocionado porque esta es ya la cuarta generación del curso de inducción de buen gobierno. Quiero decirles que es uno de los esfuerzos más importantes del instituto y quiero decirles además que este trabajo es absolutamente estratégico para lo que estamos haciendo. Es decir, en todo proceso de transformación es necesario cuidar el gobierno. Una de las cosas que han provocado la caída de varios procesos de cambio en todo el mundo ha sido la falta de cuadros, ha sido el hecho de que la gente no vigila y no cuida la administración. Entonces, en ese sentido, por eso me da muchísimo gusto que ustedes estén aquí. Es decir, todas estas generaciones que han estado entrando han hecho muy buen trabajo. Y la otra cosa es que estoy muy emocionado de que esté aquí con nosotros, de que vaya a estar aquí con nosotros Raquel Buenrostro. Voy a decir una cosa que no debería decir. Yo nunca pensé que me causara tanta emoción una jefa del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, pero Raquel Buenrostro, por su combate a la corrupción, se ha convertido en una rockstar del movimiento. Entonces estamos muy agradecidos de que ella esté con nosotros. Y la otra cosa es que para que vean la calidad, digamos, para que vean que esto va muy en serio, yo les quiero decir que también me da mucha emoción que para este seminario también esté programado ni más ni menos que Andrés Arauz, que es uno de los políticos latinoamericanos más importantes hoy en día. Él debió ser presidente del Ecuador y yo creo que lo va a hacer en un futuro próximo. Entonces, sin más, los felicito por estar aquí. Me parece fantástico que estén aquí en este curso y les quiero decir que pues esto va muy bien. Estoy muy contento y muy emocionado con todo el trabajo que han hecho Patricia, Lorena, y en especial estoy muy agradecido con Diana Paniagua, que ha hecho un trabajo espléndido. Es una mujer súper inteligente. Bueno, ahora sí estamos, este es un equipo de damas, de mujeres, y son gente de primera, son de un alto nivel académico, son todas confiables, son todas eficaces, son todas brillantes. Entonces, les agradezco que nos compartan su brillantez. Y pues, dicho esto, pues me voy a tener que ir a un evento ahorita. Espero me disculpe. Cuídense mucho y tomen notas. Nos vemos. Gracias, saludos. Muchas Gracias. gracias, buen día. Muchas gracias, Rafael. Éxito en tus trabajos y voy a solamente dar una breve semblanza de la maestra Raquel Buenrostro, que es una persona conocida por todos nosotros, pero es importante conocer su trayectoria y el trabajo que ella está realizando en el SAT. Es matemática y economista. Cuenta con 25 años de experiencia en la administración pública. Desde 2019 es jefa del SAT, donde sus principales objetivos han sido aumentar la eficiencia recaudatoria, bajar la evasión y fusión fiscal y combatir la corrupción, que como todas y todos ustedes saben es el eje rector de la cuarta transformación. Destaca que a pesar de la pandemia y de la caída de 8.5% en el PIB en México en 2020, la recaudación tuvo un incremento de casi 1%, siendo México uno de los países, de los 2 países en el mundo en tener una recaudación positiva durante la crisis económica, y esto ayudó a evitar el desplome, un mayor desplome del PIB mexicano. Esto ha sido reconocido por el Centro Interamericano de Administración Tributaria.
Debido a las acciones impulsadas por la maestra Raquel Buenrostro, el SAT ha tenido amplio reconocimiento de diversos organismos. El Fondo Monetario Internacional indicó que la respuesta fiscal del SAT ha sido positiva y un valor atípico comparado con otros países, con los otros países. Las calificaciones de Fitch y Standard & Poor's ratificaron el grado de inversión para la deuda soberana de México, indicando que los ingresos tributarios han sobrepasado las expectativas y las autoridades han podido disminuir la contratación de deuda en 2020. El año pasado, la International Tax Review incluyó a la maestra Raquel Buenrostro en su calificación Global Tax 50, que destaca las figuras y eventos más influyentes en la política fiscal mundial, que trabajaron en formas de gestionar el impacto económico de la pandemia durante 2020. Maestra, estamos muy agradecidos por su participación el día de hoy. Es muy importante para nosotras en este diplomado de Inducción al Buen Gobierno. Le damos la bienvenida y le damos la palabra. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, pues decirles que estoy muy contenta de estar aquí. Y como lo dijo hace un momento Rafael, pues sí es importante que tengamos cuadros, ¿no? Desafortunadamente, mucha gente de la que está en la administración pública o estamos, algunos cuando ya tenemos muchos años empezamos a generar ciertos vicios, entonces sí es muy difícil el cambio y la transformación. Por eso se necesitan nuevos cuadros. Y parte de, pues ustedes que forman parte de un partido político, pues la política es hacer política, pero también es hacer políticas públicas. Y para hacer políticas públicas hay que estar bien preparado, porque cuando llegan estos momentos, pues no se está preparado y no se tienen los cuadros. A veces es impresionante, por ejemplo, todos sabemos que en la UNAM de las carreras que tienen más egresados son medicina y derecho, y nosotros nos cuesta muchísimo trabajo encontrar un buen abogado, ¿no? Porque primero tiene que ser honesto y luego tiene que tener las capacidades técnicas para trabajos pues, especializados. Por eso es muy, muy importante que gente con mentalidad diferente a lo que vivimos los últimos años con todo esto, con el PAN y con el PRI, pues se forme y aprendan, porque si no, no hay manera de dar la batalla porque quedamos adentro muy poquitos. Entonces, en ese sentido, yo estoy muy agradecida y muy contenta de estar aquí y pues de ver que si se animan más chicos a prepararse y a incorporarse pues al gobierno, porque nos hace falta muchísima gente, de verdad, muchísima gente. Si me pueden ayudar con la presentación. Hice un esquema un poco general y espero que sea del agrado de todos ustedes. En la presentación, como les decía, para hacer política, pues hay que hacer políticas públicas. Y para hacer políticas públicas se necesita dinero, como todo en la vida, desafortunadamente, para empezar a trabajar los programas sociales, para poder impulsar algunos proyectos especiales, como son ahorita que estamos con el Tren Maya, Dos Bocas. Para todo eso se necesita dinero. Y para tener dinero hay que tener un adecuado manejo de las finanzas públicas. Entonces, la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. ¿Qué son las finanzas públicas? Las finanzas públicas, pues es todo el ingreso y gasto, todas las fuentes de financiamiento y todo el destino que se le da a ese dinero para ayudar o para funcionar como gobierno. El presidente en muchas ocasiones ha dicho que el gobierno no solo se distingue por la manera en que gasta, sino también por la manera en que recauda, ¿no? Todos los gobiernos tienen finanzas públicas, pero los programas de gasto no son los mismos, ni la forma de obtener los ingresos son los mismos. Esto es lo que nos ha hecho diferentes, porque el gasto del presidente está orientado muchísimo a los programas sociales. Esto evitó que se cayera el consumo. Durante la pandemia mucha gente se quedó sin empleo, pero todos estos apoyos ayudaron a mantener el gasto y el consumo, ¿no? Tenemos el desarrollo de los programas de proyectos, como son todos los programas de adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, etcétera, ¿no?
Y también en el gasto, por el otro lado del gasto tenemos los proyectos, que tenemos ahorita pues el proyecto de Dos Bocas, el proyecto del Tren Maya, también se está trabajando en el Istmo. Y hay otros gastos que se van a las entidades federativas, ¿no? Por ejemplo, el IVA, el impuesto al valor agregado, pues si cada estado cobrara el IVA sería muy complicado, porque a lo mejor alguien vende en Nuevo León y pone su RFC, se registra como empresa en Tabasco, y pues no hay manera nunca de tener la información, porque entre los estados sería más difícil comunicarse. Entonces hay impuestos que los cobra el gobierno federal, y luego una partecita la reparte entre todas las entidades federativas, y luego todo eso se va como gasto. Se le va como algo que le llaman participaciones, se va a las entidades federativas, y también tenemos el servicio de la deuda. Normalmente esos son los grandes rubros del gasto. Y por el lado del ingreso, que es ahí donde aparece el SAT. El SAT es el que se encarga de recabar y de recaudar todas las contribuciones. Las contribuciones son necesarias para la operación de los bienes y servicios públicos, ¿no? Digamos que la hacienda es el cochinito de todos los mexicanos, ¿no? Todo el mundo ahí deposita sus contribuciones para que de ahí salga para cubrir todas las necesidades que necesita el país. Entonces, eso es lo que es Hacienda, ¿no? Finalmente, Hacienda es la institución que es, por excelencia, sería la institución de todos los mexicanos, donde todo el mundo contribuye y de donde salen todos los programas sociales. Y ahí juega el papel el SAT, que es el encargado de recaudar todas estas contribuciones que se hacen a nivel nacional. Adicionalmente, tenemos otro tipo de ingresos, que son los de organismos y empresas, como Pemex, el IMSS, CFE, ISSSTE, etcétera, que también generan sus propios ingresos, como a través de las cuotas de seguridad social, que no son contribuciones como el IVA o como el impuesto sobre la renta, pero sí son ingresos que forman parte de las finanzas públicas del gobierno. Y luego, cuando el dinero no es suficiente de lo que se recauda, pues se recurre a la deuda, ¿no? Que como ustedes saben, ha habido un gran esfuerzo de este gobierno, por una convicción fuerte del presidente, de no endeudarnos. Y eso, pues, ha sido posible gracias, como lo mencionó ahorita Pati, a que en el SAT sí hay un equipo de trabajo muy fuerte. Varios compañeros de ustedes nos acompañan ahí en el SAT y han hecho una labor extraordinaria y logramos mantener la recaudación. Pero el secreto fue, como decía hace un rato, es que lo que hace diferente al gobierno no solo es el gasto, sino el ingreso. Y el ingreso, en lugar de ir a políticas ortodoxas como una reforma fiscal donde se sube el IVA y donde todos salimos perdiendo, y donde los más pobres son los que pagan más, porque definitivamente entre menor salario uno tenga un ingreso, pues más gasta en consumo, y el ahorro es menor o nulo. En cambio, entre la gente tiene más dinero, tiene más ahorros, entonces paga como porcentaje de su salario, paga menos impuestos porque el IVA va sobre el consumo. Entonces, ese impuesto pues es demasiado ortodoxo, es muy fácil de cobrar. Digo que es un impuesto para los flojos, porque nada más le clavan el diente a los de siempre, a toda la gente, y los que menos tienen terminan pagando proporcionalmente más. En cambio, nosotros hicimos algo diferente, que nos fuimos sobre los grandes contribuyentes. ¿Qué son los grandes contribuyentes? Pues son contribuyentes que ganan o que tienen ingresos de más de 1,500 millones de pesos al año. Y ellos son los que tienen el dinero para contratar despachos grandes, de contadores, de abogados, para hacer esas planeaciones fiscales y llevarse el dinero a paraísos fiscales donde no pagan impuestos. Entonces el dinero ni se queda aquí en México, ni para volver a invertir y de generar más trabajos, ni tampoco pagan impuestos, ni la parte proporcional. Entonces ese es el peor de los mundos. Entonces fue en ese nicho donde nos concentramos. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les decía, y para esto pues se trabajó conjuntamente el SAT, como era sobre lo del SAT, pues yo quería decirles, ¿quién es el SAT? ¿Qué hace el SAT además de recaudar? Pues además del recaudar, lo que decíamos es que el SAT es el quien aplica toda la legislación fiscal, que de por sí mismo es muy, muy compleja. Yo decía, pues nadie en su sano juicio se le antoja leer pues los códigos fiscales, ¿no? Son complejos, son aburridos,
cuando uno llega y dice que necesito para saber de impuestos, pues le sacan unas 5,000 páginas, ¿no? Son un montón de leyes. Es muy complicado, estamos tratando de hacerlo simple para la mayoría de las personas, de ahí el régimen simplificado de confianza, pero aún así es muy complejo. Y también es tan complejo porque cualquier cosa que no esté precisa en la ley, porque la ley no puede ser exhaustiva, cualquier cosa que no esté precisa, los grandes contribuyentes que tienen grandes despachos y grandes herramientas, utilizan esas ausencias o esas comas mal puestas a veces, o que se pusieron bien en su momento, pero como se pusieron, ya se les ocurrió una manera de evadir impuestos, y entonces continuamente tenemos que estar revisando la legislación y cambiándola, porque pues como la ley no puede considerar absolutamente todos los ejemplos, pues vamos viendo por dónde se nos están escapando estos grandes despachos para no pagar impuestos. Entonces, sí hay un grupo muy fuerte, no solo de contadores, sino también de abogados fiscalistas, que sí se necesitan, muchos abogados fiscalistas, incluso abogados penales, abogados administrativos, en derecho administrativo, pues para poder aplicar todo este conjunto de leyes que es muy complejo, pero que lo tenemos que hacer, y lo tenemos que hacer bien, porque de otra manera, si lo hiciéramos mal, no podríamos tampoco cobrarles a los grandes contribuyentes, porque continuamente estaríamos perdiendo. De ahí la importancia de tener cuadros muy bien preparados, porque ellos sí los tienen, ellos tienen todo el dinero, ellos se van a estudiar, no tienen ninguna necesidad de ponerse a trabajar, entonces todo el tiempo los que están ahí se la pasan estudiando, y pues nosotros definitivamente nos tenemos que enfrentar a ellos en algún momento, y si no estamos a la altura del conocimiento, pues vamos a perder. Entonces sí es muy importante estar preparados y darles la batalla. La verdad es que a mí me da mucho orgullo porque en el equipo del SAT, por ejemplo, tenemos abogados muy jóvenes, entre 30 y 33, 34 años. Y estos abogados, a mí me gusta trabajar con gente muy joven porque no tienen los juicios y los prejuicios de una administración pública que ha tenido una cierta inercia. Entonces, cuando uno es joven, pues está en la parte más importante de tu vida, donde tú tienes todas las fuerzas, toda la energía para transformar, que es de lo que se trata nuestro gobierno, de una transformación. Para tener esa transformación con estos jóvenes, sí da mucho orgullo que jóvenes se enfrenten a los despachos de abogados de señores de 60, 70 años, con 50 años litigando y que tienen despachos con hombres extranjeros, etcétera, y les ganamos, ¿por qué? Ahora sí, porque no solo tenemos la razón y ellos son unos abusivos, sino se tienen las herramientas técnicas para poder defenderse. Entonces, ahí sí es muy importante que sepan que necesitamos cuadros muy bien preparados. Y la otra también, hay una buena parte de gente que se dedica a temas de información, porque el SAT, para procesar toda esa información, toda la recaudación, el manejo de todos los contribuyentes, lo más importante son los sistemas. También hay un grupo de profesionistas muy fuerte en sistemas para la toma de decisiones, y nada más para que tengan una idea, el área de tecnologías del SAT es el área de tecnologías más grande de América Latina, considerando cualquier empresa privada y cualquier empresa pública. Es más grande que cualquier institución, o sea, su área tecnológica es más grande que cualquier institución pública y que cualquier institución privada, de toda América Latina. Eso es muy complejo. Entonces, sí tenemos muchos especialistas en ciberseguridad, en manejo de bases de datos, en programación, en todo. Antes, cuando nosotros llegamos, muchos de estos servicios los ponían en manos de terceros y les pagaban cantidades impresionantes de dinero, contratos enormes, para que un tercero se encargara, por ejemplo, de administrar nuestra información. ¿Qué pasa con estos terceros? Lo que hemos visto es que estos terceros pues, no son tan buenos como todo el mundo cree, tienen errores igual que todo el mundo, entonces para ser no perfectos, pues también lo podemos hacer en el SAT, nada más hay que empezar a contratar a la gente. Y la otra que hacen estos despachos, que encontramos que hacen estos despachos, es que ellos no obedecen a un interés de gobierno, a un interés público.
Ellos de por sí, si son una empresa privada, obedecen a intereses privados. Entonces también le venden la información al mejor postor. Entonces, estos sistemas que estaban dados a terceros, pues la información la vendían. Nosotros hemos detectado y hemos sacado de nuestros sistemas más de 35,000 usuarios que no forman parte de ningún área de gobierno, pero sin embargo estaban conectados y tenían acceso a nuestros sistemas y que entraban vía los proveedores. Imagínense la información del SAT, que esto no es muy público, pero sí quiero decirlo porque es otra parte de la corrupción de los proveedores. Los proveedores pagan por entrar al SAT, ahorita que ya los estamos sacando porque son caros, ahorita hasta ya quieren regalarnos los sistemas, porque lo fuerte no es lo que nosotros pagamos como proveedores de los servicios, sino lo fuerte es lo que ellos vendían de información. O sea, a la fecha hemos encontrado desde enlaces físicos, fibras, cables, que tuvimos que desconectar, que viajaban de los servidores del SAT a lugares privados, hasta programas que le dicen los programadores que tienen túneles, que tienen un programa que lo que hace es que entra a los sistemas del SAT y jala la información, y de manera remota, a través de otro programa, activan ese programa que está dormido. Entonces, sí ha habido un trabajo también muy fuerte por parte de los sistemas, y también, digo, para los que más o menos me ubiquen, el responsable de todos los sistemas también es una persona muy joven, es un físico de la UNAM, como con 27, 30 años, especializado en ciberseguridad, pero muy bien preparado. Y son con estas personas que realmente tenemos que hacer los cambios. ¿Por qué? Porque no les da miedo enfrentarse con estos monstruos, porque dicen, claro que podemos, y se hacen llegar de otras personas con el mismo ánimo, con la misma sed de hacer las cosas mejor y diferente, y jóvenes con toda la energía y con el cerebro ahorita a su más alto potencial, y están haciendo muchos cambios. Entonces también ahí es otro grupo muy fuerte en el SAT, toda la parte de tecnologías. Entonces tenemos muchos profesionistas en el área de tecnologías para todo el manejo de la información. Tenemos un grupo muy fuerte de abogados para todo lo que es derecho fiscal, derecho penal, derecho administrativo, amparos, etcétera. Y tenemos, aparte de los contadores, los economistas, toda la información que va a empezar, todas las profesiones o todos los perfiles de gente que puede analizar esta información. Y que analizar la información encuentra patrones. ¿Qué patrones? Patrones de evasión y de elusión fiscal. Y entonces, en lugar de cobrar parejo y que toda la gente tenga que estar pagando impuestos y les tengamos que cargar la mano, pues nos vayamos focalizando a aquellos que son los más grandes evasores o los principales, gente que está haciendo un mal uso también de recursos que muchas veces son de origen ilícito. Los principales impuestos, las principales contribuciones por las cuales recibe dinero el gobierno es el impuesto sobre la renta, que es el impuesto que se cobra a los sueldos y salarios, pero también a las ganancias de todas las empresas. El IVA, que es el impuesto al valor agregado, que es sobre lo que compramos, sobre los consumos, y el IEPS, que son impuestos sobre la producción, como es lo de los hidrocarburos. Hay un micrófono abierto, Francisco, por favor, perdón. Sí, no. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo empezamos a hacer nosotros con este nuevo gobierno y con esta transformación el cambio de los ingresos? Bueno, el presidente empezó, como muchos recordarán, y el presidente lo ha estado diciendo reiteradamente, desde el momento de transición pidió que se hicieran algunas modificaciones. Fue un cambio constitucional, aquí me pusieron decreto, pero en realidad fue un cambio constitucional, donde se elimina la posibilidad ya de condonar impuestos, ¿no? Entonces, condonar impuestos ya es inconstitucional, cosa que no sucedía antes, porque también, por ejemplo, en lo que veíamos es que
cada cambio de administración había, el primer año de gobierno, había una condonación muy fuerte de impuestos, que parecía más bien que era pues como un regresar el favor al apoyo que se había tenido justo el año anterior que había sido electoral. Después de tener las elecciones, el primer año de gobierno, se observaron una fuerte condonación de impuestos. El presidente ha publicado ya que las condonaciones llegaron a ser de 400,000 millones de pesos. Es muchísimo dinero, 400,000 millones de pesos, y la mayoría eran de grandes contribuyentes, ¿no? Tan solo 48 contribuyentes tenían condonaciones mayores a 1,000 millones de pesos, muchísimo dinero. Eso de entrada, desde que estábamos en el periodo de transición, el presidente pidió que se impulsara una modificación a la Constitución que quedó en diciembre de 2018. También se modificó el Código Fiscal para atacar a todas estas factureras, todas estas empresas fantasmas que pues dan de alta la razón social, facturan, pero facturan nada más para que alguien más reduzca el gasto de esas facturas, ¿no? Entonces, si una empresa tiene unos ingresos y luego le quitamos sus costos y quedan las ganancias, esas ganancias se hacen cada vez más chiquitas si se incrementan los costos, y esos costos eran incrementados de manera virtual, es decir, con operaciones simuladas o falsas. Entonces también se hizo una reforma para ir atacando a las empresas factureras. Eso por el lado legal, yo creo que son de los cambios un poquito más relevantes y que empezaron desde antes que iniciara el gobierno y que fueron aprobadas en diciembre de 2018. Y luego viene la parte más operativa y administrativa, que esa sí nos corresponde a los servidores públicos. Y eso hace diferente a un servidor público de otro y de un gobierno de otro. Lo primero es aplicar el piso parejo. ¿Qué quiere decir? Todos contribuimos, no importa qué tan poderoso seas, no importa cuántas influencias tengas, no importa quién sean tus amigos, tú de todos modos tienes que pagar tus impuestos, ¿no? Entonces aquí fue cuando se empezó a cobrar a los grandes contribuyentes, que en un principio fue muy complicado, pero muy complicado. Es impresionante porque los señores no estaban acostumbrados. O sea, uno los citaba para pagar impuestos y decía, pero ¿por qué? A mí nunca me han pagado. El caso de Walmart fue impresionante porque cuando citamos a Walmart para pagar, dice, yo no pago en ninguna parte del mundo y no voy a pagar en México. Y debía casi 11,000 millones de pesos. Dice, pues como estamos en pandemia, si quieren les ayudamos porque sabemos que están muy jodidos con unos 40 millones de pesos si quieren. De 11,000 millones a llegar con una prepotencia a ofrecer 40 millones de pesos, sí es complicado. Me acuerdo que cuando empezamos a ver eso, llegó un momento que sí suspendimos las negociaciones, las pláticas, nos levantamos de la mesa porque no había manera de que los señores aceptaran sus auditorías y sus adeudos, y nosotros le dijimos, pues no, ya se acabó el periodo de conciliación, porque sí hay conciliaciones contables, porque hay periodos donde el contribuyente podría aportar información adicional a la que tiene la institución, que les puede ayudar a compensar y a disminuir sus impuestos, y eso es legal, que entreguen documentación adicional. Pero como ya no entregaban nada y se limitaban a decir, no vamos a pagar, se pararon las pláticas y fue cuando se inició el procedimiento penal. Cuando vieron que era ya de fondo, y nosotros vimos también, por ejemplo, un caso en Alemania, Walmart también tuvo un problema, y Walmart se fue contra la persona moral. Entonces no puede usarse Walmart en Alemania. Está prohibido, o sea, se prohibió a la persona moral, que es la marca. Y Walmart no está en Alemania, es el único país donde no está Walmart. Entonces nosotros hicimos lo mismo. Dijimos, no, pues vámonos sobre el cobro de impuestos, pero además declaramos a la persona moral. ¿Sí, Pati? Ah, bueno. A la persona moral y ya con la persona moral ya hubo más presión sobre Walmart, sobre todo en Walmart Estados Unidos, y empezaron a presionar. ¿Por qué?
porque Walmart ya había tenido un caso de corrupción internacional y la bolsa de Estados Unidos la condicionó a que tenía 15 años de buen comportamiento, y si en 15 años no tenía buen comportamiento iba a tener represalias fuertes. Y de su último mal comportamiento al problema legal que tuvo en México pasaron únicamente 7 años. Entonces, tuvo que resolverlo y fue como pagó. Pero esto es con piso parejo, y eso fue con los grandes contribuyentes. Ahí alguien comentaba, hay que evaluar a los funcionarios. En el caso del SAT hay un sistema de evaluación. Hay algo que se llaman evaluaciones de personal de confianza, y en el caso de personal con confianza, porque no solo, les digo, para que haya corrupción, debe haber corruptos y corruptores, ¿no? Tanto es el que ofrece como el que agarra, ¿no? Entonces, siempre hay dos partes, y una parte, pues, sin duda, son todos los funcionarios. Entonces, en el SAT para la admisión se hacen exámenes de evaluación, que son exámenes con evaluaciones económicas, que haya congruencia en sus ingresos y en sus gastos, se hacen incluso evaluaciones toxicológicas, se hacen evaluaciones psicológicas, se hace una prueba de polígrafo, se hacen una serie de evaluaciones. Cuando nosotros llegamos, el SAT no estaba certificado en este tipo de evaluaciones, ya nos certificamos, nos estamos certificando con estándares internacionales, y es una certificación que se renueva cada año. Y la certificación la obtuvimos en el 2021. Entonces, ahorita ya vamos por la primera renovación, que es en el 2022, y ahorita vamos a tener que estar haciendo exámenes con normas y estándares internacionales de manera anual. ¿Qué sucede mucho? Que existe un lineamiento interno en el SAT que dice que independientemente de cómo salgas en tu examen de evaluación, podrías firmar el superior jerárquico una responsiva para que pudieras seguir trabajando. La verdad es que esas responsivas se han acotado muchísimo, porque, por ejemplo, nosotros teníamos casos de responsivas de una persona que había salido, por ejemplo, de la cárcel, que había matado a su esposa, y por eso había estado en la cárcel, y me lo metían al SAT, que venían de la Policía Federal. Entonces, empezamos también a depurar toda la plantilla. Desafortunadamente, no se puede cambiar toda la plantilla porque no hay gente. Necesitamos gente. Nos está costando muchísimo trabajo integrar personal capaz, con las capacidades técnicas y con la honestidad que realmente requiere la institución. De hecho, nosotros ahorita en el SAT tenemos una fuerte vacantes de plazas en todas las áreas, porque no tenemos personal. Incluso lo que empezamos a desarrollar fue un programa donde nos agarramos a los jóvenes Jóvenes Construyendo un Futuro. Vamos con Jóvenes Construyendo el Futuro, los metemos a capacitaciones de 3 meses, los llevamos a un área de servicio al público de atención remota, que son en línea y demás. Los tenemos 3 meses, porque es muy difícil estar en atención directa en línea, porque el contribuyente, pues siempre está molesto, la verdad, a nadie le gusta pagarle al SAT. Entonces es un desgaste emocional muy fuerte. Los tenemos 3 meses, de ahí los pasamos a una capacitación de impuestos internos, una escuela interna que tiene el SAT, los capacitamos otros 3 meses, y de ahí empezamos a distribuir a todas las demás áreas. ¿Por dónde anunciamos las vacantes? Las vacantes se anuncian en la página del SAT, y ahorita los estamos ingresando desde que entran, pero desde el primer curso, de capacitación para atención a contribuyentes. Dicen que lo hagamos con ustedes con muchísimo gusto. Vamos a empezar a mandarles las convocatorias. Nosotros tenemos mucha rotación. Cada tres meses tenemos contrataciones más o menos. Y, por ejemplo, de Jóvenes Construyendo el Futuro, nosotros ya tenemos más de 120 jóvenes que ya están de tiempo completo con nosotros, y seguimos rotando porque la verdad no sabíamos de dónde traerlos. Y nos costó mucho trabajo porque en la pandemia además todas las universidades estuvieron cerradas. Y como estuvieron cerradas no nos pudieron mandar ni estudiantes ni nada. Llegó un momento en que empezamos a depurar
muchas áreas de corrupción de funcionarios corruptos, que fue impresionante porque primero se nos colaban en los puestos altos. Como los puestos altos los revisábamos muy bien, como dice el presidente, la corrupción se barre como las escaleras de arriba hacia abajo. Empezamos a barrer muy bien. Cuando llega, lo que empezó a pasar es que a plazas de 9,000 pesos, llegaban gente con doctorados en el extranjero, que ya habían sido directores generales de empresas transnacionales, y que llegaban con 9,000 pesos. Pues eso no tenía ningún sentido. Obviamente eso fue porque empezamos a correr los corruptos de alto nivel. Empezamos a cerrar los sistemas, todos los que tenían acceso a la información, empezamos a cerrar todos los accesos, y cuando ya no tenían dinero, cuando ya no tenían espacio, ni a la información, acceso a la información, ni acceso al personal que les ayudaba a hacer cochinadas, pues entonces empezaron las empresas a infiltrar gente de alto nivel y de alta formación y capacidad, pero a puestos de 9,000 pesos. Entonces llegó un momento que todas las personas que nos llegaban a puestos de 9,000 pesos eran gente con muy alto nivel técnico, académico, formativo, y el anterior trabajo pues estaban ganando 5 o 6 millones de pesos al año. Entonces sí, es complicado, y ahorita estamos viendo cómo reparamos eso. Entonces, para el ingreso ya vi que hay muchos que están interesados. Entonces, lo que vamos a hacer es el enlace, que es Carlos Cruz, lo vamos a poner ahí en contacto con ustedes para estarles mandando pues, todas las oportunidades que hay. La siguiente, por favor. Aquí están el comportamiento de los ingresos, cómo fue en 2018, 2019, 20 y 21. Entonces, aquí vemos el incremento nominal, también ha habido un incremento real, acumulado de más o menos no mucho, un 1%, pero es demasiado considerando la crisis sanitaria y considerando que la mayoría de los países tuvieron pérdidas. Nuestro comportamiento en recaudación es superior incluso a Reino Unido, Alemania, Francia y España, ¿no? O sea, países de primer mundo no tuvieron el comportamiento en los ingresos que nosotros hemos tenido. Y eso es gracias al esfuerzo de todo el equipo de trabajo. La siguiente, por favor. Aquí vemos también cómo ha crecido la parte de grandes contribuyentes. O sea, en 2018, que supuestamente no había pandemia, no había crisis, no había nada, andaban pagando en el orden de 1,593 millones de pesos al año. En 2021 pagaron en total 1,777 millones de pesos. Es decir, hubo un incremento de más del 50% nominal y más o menos del 8% real. Entonces, a pesar de la crisis sanitaria, a pesar de que se paró la economía y a pesar del mal comportamiento que hubo a nivel mundial en todas las finanzas y en toda la economía, los grandes contribuyentes pagaron y además ya están pagando de manera regular. Entonces ya hay un incremento real en la base contributiva de todos los grandes contribuyentes. Pero esto motivó a que el resto también de los contribuyentes también pagaran. Y los otros también han crecido. Entonces tenemos que el resto de los contribuyentes, que no son sueldos y salarios, también crecieron 25% nominal, que también representa un incremento como del 3.5%. La siguiente, por favor. Como este es de corrupción, aquí les voy a comentar algunos ejemplos del tipo de irregularidades que nos encontramos y que son las cosas que más o menos estamos haciendo en el SAT, que pareciera que antes a nadie le interesaban, porque pues sí significa un poco de más trabajo y significa pues no quedar bien con nadie, ¿verdad? Entonces aquí tenemos algo que antes se llamaba el régimen de incorporación fiscal. El régimen de incorporación fiscal fue una facilidad que se inventó en el gobierno de Calderón para que cualquier persona profesionista tuviera un registro muy sencillo en el RFC
y que pagara poquitos impuestos, digamos que le iba pagando impuestos primero de poco a poco, y en el 10º año era cuando ya pagaba el 100% de lo que le tocaba. Entonces era para que cuando alguien empezara una nueva actividad económica fuera como poquito a poquito pagando impuestos. Pero el registro estaba muy suelto, es decir, no había casi ninguna restricción, ningún requerimiento para registrarse. Y entonces aquí fue una de las vetas para armar a empresas factureras. Se registraba muchísima gente con robo de identidad. Entonces tenemos mucha gente que incluso rebasaban los 100 años y que estaban registrados en este registro de incorporación fiscal, y lo que hacían era que los registraban para que fueran gastos de otras empresas y las empresas hicieran sus deducibles. Llegábamos al extremo y al ridículo que, por ejemplo, había una empresa de taxis que la contrataban en toda la República, porque pues, esos taxis eran bien buenos porque iban desde Tabasco hasta Baja California. Eran como 100 taxis, pero todos por ejemplo, había 2 personas que eran invidentes, que ya eran de 85 años y en el Seguro Social las tenían registradas, ya como gente ya estaba pues con jubilación permanente, ya pensionado por temas de invidencia, y por otro lado los teníamos registrados como choferes de taxis. Entonces eran muchos ridículos, ¿no? Se empezó a hacer cruces, se cruzaron con los registros públicos, con los institutos de salud, se sacó a toda la gente que allá había fallecido del padrón, y se les pidió que si querían seguir tributando en este régimen, que se presentaran en las oficinas. Pues dando de baja a todos los que habían fallecido, todavía 8 casos se les ocurrió presentar en línea, una aclaración. Dijeron, sí, lo atendemos, pero tiene que venir a la oficina, y ahí fue donde ya no se presentaron. Entonces aquí había muchísimas irregulares, y esto era la beta, donde contrataban muchos gastos, muchos servicios de profesionales que las empresas factureras. Cuando yo llegué, había 5.8 millones del régimen de incorporación fiscal, y ahorita ya tenemos 1.8. Entonces, de 5.6 a 1.8, esa diferencia, todo era inventado. Luego, se supone que es para gente de bajos ingresos, y teníamos muchos en este régimen que recibían aparentemente ingresos de más de 40 millones de pesos. Teníamos una gente ahí de 1,000 millones de pesos, 1,500 millones de pesos, como un gran contribuyente, y en este régimen, porque no había ningún tipo de control. Por eso decidimos que ese régimen no correspondía, y además ahora con el régimen de simplificación administrativa, una persona que va empezando paga de impuestos muchísimo menos, y es mucho más sencillo y hay un mejor control. Otro nicho y otro veto para las empresas fantasmas son los fedatarios públicos, o sea, los notarios. El 75% de las empresas fantasmas se dieron de alta en notarías públicas. Porque ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, llegaba alguien a una notaría y daba de alta al mismo tiempo 3 personas morales, pero 2 de ellas, la 1 y la 2, eran la socia de la 3. La 2 y la 3 de la 1, y la 1 y la 3 de la 2, o sea, todos ellos eran socios del otro, y atrás de esas personas morales no había ninguna persona física. Y estas empresas, lo que se ha identificado es que como que compran bases de datos que se roban de las instituciones, puede ser del SAT. Yo les dije que ya hemos sacado más de 35,000 usuarios raros que se conectaban a la base de datos, a la del SAT, a la de Infonavit. Hay muchas de programas sociales estatales que hemos identificado porque tienen parejito toda la nómina del mismo padrón de los programas sociales. Entonces, todas esas bases de datos de gente de muy escasos recursos las hacían parte de la nómina de una empresa que era una empresa fantasma. Entonces, ahí también hubo muchos problemas con los notarios públicos,
Y nosotros este año, bueno, el año pasado, y ya este año ya se está aplicando, se hizo una modificación en la ley para que ya los notarios no puedan dar de alta empresas, porque no lo estaban haciendo correctamente y porque el 75% de las empresas fantasmas fueron dadas de altas por notarios públicos. De hecho, encontramos un notario que es impresionante, pues, que se le está siguiendo una investigación, porque hay un notario que no notaria otra cosa más que empresas vinculadas con la delincuencia organizada. Entonces, ese era también un nicho que también ya se corrigió, y ahí es un ejemplo donde se supone que el fedatario público, se supone que tiene la fe pública y que debe ser muy escrupuloso en su trabajo, son los principales que están favoreciendo este tipo de irregularidades, ¿no? Por ejemplo, otra modificación que hicimos que también le pega a los notarios públicos es que mucho del dinero que se esconde, sobre todo la gente que tiene mucho dinero, en fideicomisos privados, todo lo mete en fideicomisos privados, los constituye en México, pero la cuenta bancaria está en el extranjero. Ellos están aquí operando, pero pues el dinero se está yendo al extranjero, y como el fideicomiso es una figura que guardaba mucha secrecía, pues no había manera de obtener esa información. Ahora ya los fedatarios públicos, en el Código Fiscal, les dimos la obligación de reportar todos los fideicomisos que constituyen. Entonces esto está siendo un problema porque ya los notarios están muy nerviosos, ¿no? Porque era el único nicho que les quedaba, y pues también ya se les quedó. Está el robo de identidad, que lo que les decíamos, se roban los padrones y están metiendo gente de muy bajos recursos ahí a las entidades. Y luego, el otro tema fuerte es el tema del contrabando. El contrabando representa la tercera parte, representa casi el 50% de las operaciones comerciales de nuestro país. O sea, el 50% es muchísimo dinero. Eso querría decir que en lugar de estar recaudando casi 3.5 billones de pesos, deberíamos estar recaudando 7 billones de pesos. Entonces, ese es el hoyo, que hay de la economía informal. Entonces, así como en un primer paso fue irnos sobre los grandes contribuyentes, sobre los grandes evasores, son contribuyentes que de alguna manera están dentro de los patrones del SAT, donde declaran, más o menos tratan de hacer algunas cosas. Pero hay una serie de evasores fiscales que esos no están en ningún lado, son los grandes informales. Entonces, así como entre los formales, los grandes evasores son los grandes contribuyentes, que son los que aportan más dinero al fisco, dentro de los informales también nos vamos a ir sobre los que roban, bueno, pues sí, de alguna manera no contribuyen a la sociedad en mayor cuantía. Y estos grandes evasores fiscales en la informalidad es el contrabando. Y el contrabando, el más grande es el de combustibles. Yo les decía que por cada litro de gasolina que se consume, por cada 3 litros de gasolina que se consume, 1 litro es contrabando. Es el contrabando de combustibles, después sigue el contrabando de la minería, que también es muy fuerte, y luego del contrabando de minería ya vienen otros artículos como son los textiles, los zapatos, etcétera. Entonces, ahí es un foco que es lo que tenemos que acabar, y ahí la labor más importante pues es la parte física, porque pues, los barcos llegan con gasolina y diésel y dicen que pasan otra cosa, ¿no? Aceite de cetano, aceite comestible o lo que quieran, pero no lo reportan como diésel y gasolina. O sea, ahí la labor más importante es la inspección física, y la inspección física que tiene que estar cuidada por las aduanas. Esta parte ya quedó separada del SAT, ya está con las aduanas, ya el presidente le dio encargos directos al secretario de Sedena y al secretario de Marina para atacar esta parte. Nosotros mientras lo que podemos hacer nada más es labor de investigación, por así decirlo, con la información que hay en las bases de datos.
y ver las discrepancias entre lo que entra y lo que se vende y cómo se vende y etcétera, ¿no? Pero pues esa parte ya queda un poco más bajo el control de aduanas. Entonces estos son como, esto es como lo chiquito, lo grande, pues ya lo sabemos, son las planeaciones fiscales de los grandes contribuyentes que sacan el dinero y lo llevan al extranjero, y son los grandes retos con los que nos hemos encontrado, y para todos estos hicimos y hemos hecho modificaciones de ley. La siguiente, por favor. ¿Cuáles han sido los resultados de lo que hemos hecho? Pues hemos hecho ceses, que ceses es pedirle que se retire, que deje de laborar en el SAT a una persona, pero además una persona que es cesada nunca más vuelve a poder trabajar en el SAT. Entonces hemos hecho ceses de servidores públicos, o sea, esa gente nunca va a volver a poder trabajar en el SAT, y hemos denunciado ante el OIC, la Función Pública y la Fiscalía General de la República. También se han denunciado a los contribuyentes. Obviamente son más los contribuyentes, ¿no? Porque por un solo servidor público puede atender a muchos contribuyentes. Pues si hay un servidor público corrupto, pues se atiende a varios. Siempre la proporción es mayor de los privados que del servidor público. También a los proveedores hemos hecho muchas cancelaciones de contratos y servicios que teníamos terciarizados o que llevaba un privado, ya se están haciendo en el SAT. Y luego también lo otro es, hemos fortalecido y seguimos fortaleciendo la ciberseguridad para tener mayores controles, mayor seguridad y evitar el robo de información. Entonces, estas son las cosas ya más concretas que hemos hecho. Ceses y denuncias, tanto de servidores públicos como de privados, cancelaciones de contratos y también mucho desarrollo de programación y de ciberseguridad para proteger la información. La siguiente, por favor. Aquí nada más tenemos los datos de 2021. Se han metido 1,041 denuncias que involucran a 1,065 personas, de los cuales 145 son servidores públicos, 503 son personas físicas y 417 son personas morales, ¿no? Entonces, esto ya están las denuncias presentadas, y pues ahora lo único que, de esos, desafortunadamente, solo 6 han sido vinculados a proceso. ¿Eso qué quiere decir? Una vez que se presenta la denuncia, por ejemplo, en la Fiscalía, hay un periodo donde un Ministerio Público revisa el caso, y cuando el Ministerio Público decide que el caso amerita tener un juicio, entonces es cuando dice se vincula a proceso. Mientras no estén vinculados a proceso, están en el escritorio de alguien. Entonces quiere decir que de las 1,065 denuncias, solo 6 se están trabajando. Las otras casi 1,059 están en el escritorio de alguien, ¿no? Entonces ahí desafortunadamente todavía el Poder Judicial, la justicia, es muy lenta. Además, con la pandemia estuvo prácticamente cerrado todo. Entonces, ahí sí vamos un poco retrasado. Ojalá esto pudiera ir a otra velocidad, porque también, entre más claro haya, que no hay, a todo el mundo le quede que no hay impunidad, pues eso automáticamente va a generar una percepción diferente en la sociedad, y van a tener que pagar y van a tener que también que hacer menos actos de corrupción. La siguiente, por favor. Creo que eso es todo, y ahora sí damos espacio pues a todas sus preguntas.